Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues se armó un tremendo debate en la mesa donde pues prácticamente Israel Zamora se termina imponiendo, donde pues al parecer se prenden por los programas sociales que no les gusta para nada, como ya dicen Marco Cortés. Pues Carlos Loret de Monse denuncia gran fraude del PAN en Aguascalientes, se les termina volteando Loretito. Y por otro lado, izquierdazo de Sheinbaum a los bancos del FOBAPROA por recuperar 10,000 millones de pesos. Increíble pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, por qué no. Y todo sucedió pues prácticamente así, de esta manera. Les puedo adelantar algo ahorita, no me voy a aguantar. Algo que viene en él. Se los voy a adelantar. ¿Recuerdan el FOBAPROA? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? No, pero ese no, ¿verdad? Ese no va la canción. Bueno, ¿cómo se llama ahora? El IPAP, ¿no? Bueno, esa deuda que era privada, que se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos. Pues no lo van a creer, se deduce de impuestos. ¿Sí me entendieron? La gran mayoría de la aportación al IPAP viene del pueblo de México. Hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron abonos abiertos. Pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos la deducen de impuestos. Pues ya no la van a deducir a partir del próximo año. Esa es parte del paquete que vamos a presentar. Ya les adelanté. Son como 10,000 millones de pesos de lo que se recupera. Ya el martes les va a decir los detalles Edgar Amador. Pero es uno de los temas que tomamos la decisión. Porque no puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del FOBAPROA. ¿Cómo vas a deducir los impuestos? Pues tienes que pagar impuestos, ¿no? De eso. Son algunos de los temas que vienen en la nueva. Si me escuchan los bancos, es algo que incluso con algunos de los dueños de los bancos lo platiqué en su momento. Pero creo que es justo pues, que no haya esta deducción. Entonces ya viene planteada en la ley de ingresos. No, yo creo que van a cooperar todos los bancos, van a estar de acuerdo. Sí. Bueno, pues duro golpe para los bancos, ya que deducían 10,000 millones de pesos. O sea, no tenían llenadera después de todas las cochinadas que hicieron con el FOBAPROA. Y bueno, vemos el intenso debate que se armó, donde pues literalmente Israel Zamora se termina imponiendo y como desde costumbre, Álvarez y Casa pues literalmente empieza a gritar porque sabe que la tiene perdida. Pero pues bueno, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos. PAN con este tema de la presidencia de la mesa directiva, porque yo lo sé de cierto que era Kenia López Rabadán la elegida. Luego salen con que bueno, vamos a poner también a Germán y también a Dorin y también a Margarita. Y pues nada, a Morena no le ha sido suficiente, le están haciendo manita de cuerpo, Rubén. ¿O cómo ves que está pasando? Porque ya te escuché muy elogioso con Monreal. Bueno, Monreal es el que ha permitido que esto no se desborde. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay una gran diferencia en que estemos peleándonos ahí a lo que sucedió ayer. Mira, ayer teníamos Junta de Coordinación Política a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde llegamos y nos pidió una especie de reunión previa en la cual pues estuvimos los coordinadores, dialogamos mucho y Lisha también tiene un gran liderazgo. Y los dos les dimos un espacio, cerca de 2 horas, para que ellos dialogaran. No hay un acuerdo y entonces nos piden que nos vayamos a lo que dice la ley, pasar esto hasta el 5 de septiembre. Así se hizo. Se quitaron otros debates de esta semana. Yo creo que fue una buena exigencia de Lisha, sí, de que no pasemos a otra cosa mientras no se decida lo de la mesa. El PRI va a estar con Acción Nacional, primero porque le corresponde, según la ley, por ley le corresponde. Segundo, porque no creemos que sea válido que otros grupos se metan en las decisiones pues sí, internas de un partido. Ahora, Lisha ha sido muy respetuoso, sus 4 compañeros son de primera, sí ha trascendido que la que originalmente se puso sobre la mesa, su nombre es Kenia. Creo que Kenia hizo un gran trabajo, ella ya fue presidenta,
es vicepresidenta y le ha tocado asumir el rol de presidenta aquí en la Cámara de los Diputados y lo ha hecho muy bien. Y no creo que hubiera faltado el respeto a nadie. Creo además que dentro de los grupos tiene que haber una personalidad fuerte, porque ella va a ser presidenta de la mesa y en algunas ocasiones tendría que estar también, pues digamos que en contra de los ánimos de su propio grupo. Y qué mejor que Kenia, los otros tres son formidables. Si te voy a poner un ejemplo, nos pasó a nosotros alguna vez que querían vetar a una de nuestras presidentas, pero también en el caso, por ejemplo, de Marcela, pues una mujer muy seria, muy preparada, que a veces al ánimo del grupo le dijo, espérenme tantito, a ustedes no les toca hoy hablar, les toca fulano y tal. Cuando va un senador, un diputado, un legislador a la mesa, pues sabe que su función es otra a ser necesariamente oposición, ¿sabes? Todos lo entendieron menos Noroña. ¿Por qué tienen vetada a Kenia o a Germán o a Dorin? Yo creo que más bien no se ha logrado construir un acuerdo y no hay tanto un veto como tal. A ver, en Morena y en general... ¿qué no sería decisión del PAN? Todos, que el PAN decida. Todos tenemos claro que lo que establece la ley orgánica del Congreso de la Unión, el artículo 17, que le corresponde al PAN. Creo que en eso no hay nadie que esté en contra de eso. La realidad es que no sea en los perfiles que propuso el PAN, pues no hay acuerdo. Entendemos que hay... normalmente son los partidos los que hacen propuestas precisamente consensuadas en el interior que vayan a transitar, con perfiles que sabemos que la oposición no los va a ver tan mal. El caso de Noroña, pues hubo un consenso que también se dialogó y se construyó el acuerdo ahí. Nos dejamos fuera de la mesa. Hicieron en el Senado. A ver, cuéntanos cómo fue, porque siento que esto se está repitiendo con Kenia. Sí. En el Senado de la República el planteamiento de Morena fue, si no votan por Noroña, con nuestros votos nos da para quedarnos con toda la mesa directiva. Y en aras de construir un espacio de gobernabilidad es que se construyó eso como un gesto. Pero es que eso te refleja, Azucena, lo que está pasando en la República. Secuestran a la Cámara de Diputados y no invitan a la oposición al informe. Es que creen que el 54% les da para hacer todo. El problema es la actitud intransigente, autoritaria y de polarización. Pero ¿para qué quieres tú a la oposición en el informe? Si pues porque es institucional. Pero analicen la posición de la oposición. La presidenta de todos los mexicanos. Sí, y va a estar representado los sectores y se va a rendir el informe de manera institucional, como lo establece la propia Constitución y la ley, ante el Congreso de la Unión, para que ahí sí todos hoy inician así. Mira, se les da la oportunidad, luego vendrá la glosa, no solo hoy al instalar este año de trabajos legislativos, sino también recordemos que viene la glosa en donde los partidos políticos analizan todos el informe de la presidenta y fijan una posición respecto de cada uno de los temas. A Israel la explicación, porque es una clara demostración de cómo ven el mundo. En lugar de tener un espacio republicano institucional en el Congreso de la Unión, donde quien ocupa la titularidad del Ejecutivo explica ideas. Sí, por eso, pero la ley podrían ponerla a un espacio republicano. Lo que hacen hay que modificar entonces la ley. Si ella quisiera, podría ir Israel con esta ley. O sea, nada más tómalo claro. No te refugies en la ley para justificar tu falta de pluralidad. No te refugies en la ley. El problema es clarísimamente ustedes se comportan como gavilla, se comportan como pandilla. El problema de Morena es que ha tomado como práctica la autorreferencia. Hace unas semanas yo fui a la Secretaría de Gobernación junto con la Junta de Coordinación Política. A alguien no le pareció por ahí, mira, se sacaron una foto. Y fue una reunión muy buena, muy breve, como ya lo explicamos acá, muy breve. Pero yo mismo le dije, vaya, secretaria, si usted desea hablar, hable. Obviamente no en los términos de Luisa María, que lo que hizo fue confundió con un mitin. Un mitin, ¿verdad? Y salió bastante mal el asunto. Si va a ir la presidenta, que vaya la presidenta y hable, no tiene problema. Pero ese no es el talante. El talante siempre va a ser dividir. Autoritario, polarizado. No ninguno de nosotros iba a comportar mal si te invitan a Palacio Nacional. Igual uno no acepta y no va. Pero miren, esta es la frase que dijo el presidente del Senado. Falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que vienen a plantear aquí, qué cobarde, y no sé cuáles cosas adoran. Tenemos el audio, ¿no? Yo cierto, dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes en el terreno que quiera, senador Fernández Noroña. Creo que los grupos siempre hay exaltación, siempre, pero el presidente de la mesa, esto es terrible, eso dijo el presidente de la mesa, antes de criticarnos a nosotros, eso es correcto del presidente de la mesa. A ver. Además, para terminar, ya los escuché yo, ¿saben cuál era el punto de acuerdo? ¿Listo? No, adelante. ¿Sabe cuál es el punto que generó todo el problema? Uno que decidió el señor Fernández Noroña. Solicitud del PRI y el PAN para que intervengan el ejército de Estados Unidos de América en México. Y cuando tú les dijimos, oiga, ¿y quién solicitó eso? No, así se llama el punto. ¿Y por qué se llama el punto? Porque nosotros somos mayoría, pero además priistas. Si ustedes no quieren que los incluyamos en el punto, no sigan apoyando al PAN y no discutan. Eso lo dijo. Y te voy a decir una cosa. Saca el texto. Vamos con lo textual. Adelante. Esa es la parodia política que él representa y que hoy quisiera debatir de tiempo, diputado. Gracias, y presidente. no voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia. Además, con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin. A sus órdenes, en el terreno que quiera. En el terreno que quiera.
¿Cómo interpretamos eso, querido Israel? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo a Noroña. Lo que yo quiero decir es... ¿No quiere venir? No, mira, hay que dejar algo bien en claro, Azucena. Cuando uno ve el video, se estaba cantando el himno nacional. No, es la parte final. No, perdóname, ahí detona todo. El contexto, yo quisiera traerlo. A ver, déjenme plantear mi idea. Este vedor pasó antes. Sí, pero lo que yo quiero decir es, en el momento que se está cantando el himno nacional, en donde desde niños nos enseñan a respetarlo como un símbolo, ¿no?, de nuestra patria, y de repente el presidente del PRI se sube, no importándole, o sea, a los niños les dicen no te metas las manos a las bolsas cuando estés cantando el himno, compórtate, y el presidente de un partido de la oposición se sube a la mesa directiva y comienza a jalonear en pleno himno nacional al presidente de la mesa directiva. Por supuesto que hay una falta de respeto ahí, y lo que dice Noroña me parece que es en el sentido, pues, que hay que preguntarle hasta cuáles son los alcances de su dicho. Pero esa violencia, perdón, no está justificada. Rubén estuvo en primerísima fila y nos va a contar por qué subieron. Para mí no está justificado. 36 minutos. A ver, Rubén Moreira estuvo en primera fila en esta discusión, pleito que se generó entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno. ¿Por qué pasó esto, Rubén? Muy rápido. Empezamos con un punto en el orden del día, que ya lo narré, que para nosotros es una gran ofensa, pero además con el chantaje de decir, si ustedes abandonan al PAN y no discuten, las quitamos del punto del orden del día. Después empieza, tal y como fue acordado, con las intervenciones. O sea, les dijeron, si ustedes no hablan... Si ustedes no apoyan al PAN en este debate, los quitamos del punto del orden del día. ¿Y? Que es el punto era PRI, PAN solicitar la intervención de los Estados Unidos. ¿Y a ustedes aceptaron? No, claro que no, Okay. claro que no. Fuimos al debate. El señor presidente de la mesa directiva tuvo afirmaciones como la que ya leí y ustedes pusieron sobre el señor Dorin, retando. Pero además hizo lo siguiente, siendo presidente de la mesa, de repente se bajaba a intervenir. Legalmente está permitido, sí, pero eso no abona un buen detalle, porque está el presidente, se baja y entonces dice traidores a la patria. Cuando está él dirigiendo, también aprovecha para posicionar sus puntos de vista, cosa que también está mal. Ahora, él utiliza una palabra que para los de mi generación es inaceptable y se convierte en agravio y nos convierte de adversarios en enemigos, y yo se lo dije claramente. A nosotros no nos pueden decir traidores a la patria, a nadie, porque además él chabacanamente se va al siglo XIX y saca expresiones del siglo XIX. Qué bueno que pasó hoy al siglo XIX, porque en el siglo XIX la respuesta a él hubiera sido otra, terrible. Cuando él ve que en el orden del día viene la parte final y ve dos oradores, Alejandro Moreno, que no había intervenido para nada en el debate, ni siquiera en las alusiones que nos estábamos haciendo, que fueron muchas, y viene otra vez Federico Dorin, y sabe que en la mesa se va a poner un documento del Departamento de Estado de la Unión Americana, donde el señor López Obrador fue a la embajada a pedir la intervención de los americanos, y viene Alejandro Moreno, él corta, le hago yo el señalamiento, y entonces se burla y dice, a ver, voten, pues obviamente votan con él, no subimos, cosa que pasa siempre, y él empieza a entonar el himno nacional. Cuando termina el himno, Alejandro le dice, oye, es que en eso no quedamos, y él, fantoche como es, se da la vuelta y nos deja hablando. Alejandro le toma el brazo y lo regresa para que no se vaya. Y luego se sube otro tipo, vestido de verde, que ahora sabemos que es empresario en Tepoztlán, que tiene un puesto allá en el AIFA, me empuja a mí y empuja a Alejandro. Ese tipo no debía estar ahí. Al día siguiente, si ustedes se fijan, al día siguiente que hay otra vez debate, todo el Senado está blindado como está ahorita. ¿Y por qué está? Porque así son las dictaduras. Y el presidente del Senado que tenían era un porro. A ver, déjame escuchar y voy contigo. Lo que a mí me sorprende es que no haya pasado antes. Durante este año hemos visto a una presidencia del Senado de vergüenza. Hemos visto a un porro tomar la conducción institucional que polariza, que insulta, que ofende, en particular violencia hacia las mujeres. Por eso se genera el debate con Federico Dorin, por la manera en la que se expresa legisladores, en particular de Lili Telles. Lo que hemos visto es un personaje cuyo complejo, es una persona muy acomplejada, lo hace desbordar en sus actitudes violentas. Absolutamente autoritario. Corta el micrófono, invade, está contra la Constitución reconvenir la intervención, no puede reconvenir a ningún legislador por sus intervenciones. Este güey se siente el papá los pollitos que puede intervenir, es de un autoritarismo y es de un abuso atroz. Y por supuesto que pretender a los modos de porque te canto el himno nacional no pasa nada, es un abuso de autoridad. Y por eso es tan emblemático que ustedes lo hayan escogido como representante del Senado, porque eso refleja lo que en realidad es Morena, un grupo de gandallas que no respeta a los demás. Lo peor que tienes que ser de Morena. Hace un año a mí me tocó presidir las previas en donde se deciden los temas de la agenda. ¿Cómo se hace? A todos los partidos que están representados ahí, no me va a dejar mentir Rubén, ahí está el PRI, en ese entonces estaba Marcela, y les decíamos, proponga cada partido un tema para la agenda, y cada partido presentaba un tema, yo quiero que se hable de esto, yo quiero que se hable de esto, yo quiero que se hable de esto. Cuando no había consenso, se somete a votación. Eso pasó el día que hubo este problema. ¿Quién votó? No ponen esos títulos. ¿Quién vota? Claro que sí, no, permíteme. Cuando tú estabas en la mesa, lo autoritario es querer imponer una minoría a sus ideas. Se pone a votación. ¿Quién votó el tema? La mayoría. Y entonces eso se comienza a discutir. El problema es que no aceptamos el principio de la mayoría. Entonces en democracia estamos perdidos. Ahora, permíteme. ¿Por qué decide acabar con la discusión el presidente? Sí, lo somete por lo que sea, pero lo somete a votación y democráticamente la mayoría dijo que se acabe la discusión. El problema es que el PRI y el PAN desean imponer como una minoría lo que ellos quieran. Eso sí es totalitarismo. Están acostumbrados a eso. Ahora, no me digas, Rubén, que en el tiempo del PRI y del PAN le daban oportunidad a la oposición
intención de imponer los temas de la agenda. Claro, por favor, sí. Claro que no. Claro que sí, entonces, es importante decir que todo lo que se hizo conforme a la ley. ¿Qué es inaceptable? Pues esos jaloneos. Imagínate esa persona con el poder. ¿Qué sucedía? Pues lo que pasaba en el 68, lo que pasaba en el 71. No, de Alejandro. O sea, esas exhibiciones de prepotencia solo demuestran por qué el PRI, cuando tenía el poder, sometía al pueblo, utilizaba las Fuerzas Armadas para violentar al pueblo de México. Esa prepotencia no puede suceder en el presidente de un partido. Eso es inaceptable. El tema que votó en contra Morena, que proponían PRI y PAN, ¿cuál era? Pues no lo desconozco, pero sí te puedo decir que ese es el procedimiento establecido en las previas, y no me digas que no es así. El punto del orden del día es solicitud del Partido de Acción Nacional y del Partido de Revolución Nacional para que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. ¿Cuándo se hizo esa solicitud? Era un hombre engañoso. Cuando nosotros le dijimos, a través de nuestros representantes, es que esa solicitud no existe, la respuesta es vamos a votar. Cuando el PRI dijo, oigan, es que eso nosotros no lo dijimos nunca, ni lo hemos solicitado, ni lo solicitaremos, dijeron, bueno, el pleito no es con ustedes. El pleito es con el PAN. Si ustedes no participan en la discusión, nosotros desde ahora lo quitamos. No se votó nada, hombre. Eso es así. Pero además es un punto del orden del día engañoso. Luego el uso de la palabra traición. Pues a nosotros no nos parece, y traición a la patria no. Porque hay que decirle al pueblo de México que hasta el 2005, traidor a la patria era pena de muerte. Era pena de muerte. Es más, en Saltillo, en el 63, cuando yo nací, ahí hubo una ejecución por eso. Entonces no pueden usar tan fácilmente esas palabras. O sea, ese discurso guárdenselo para sus debates interminables que se dan adentro de Morena, pero no lo saquen a la población. Y termino diciendo algo así, muy sencillo. Sí hubo muchas oportunidades para que la oposición, hasta nos dábamos turnos, hasta para votar las iniciativas. ¿Cuál es lo que ayer les dijeron a Morena? No va a salir ninguna iniciativa de ningún diputado hasta que no pasen los de la jefa del Estado mexicano. Eso salieron medios ayer. Y por último, acá no anden volteando. Ustedes tienen a Bartlett, para empezar. Y si quieren voltear para acá, mencionen los nombres completos de quienes participaron en esos acontecimientos. Bien. Y los apellidos los van a encontrar en Morena. Lo notable es la argumentación que da Israel. Porque cuando eran oposición decían que la democracia es aquella que garantiza los derechos de las minorías. También. Lo que demuestra Morena es la corrupción excesiva por el abuso de poder. Tus argumentos, perdóname, es la mejor manera de decir que se comportan contra aquello que lucharon. Se están portando contra aquello que lucharon. En corrupción, en abuso, en autoritarismo. Ustedes reflejan ahorita exactamente todo el tipo de cosas contra las que luchaban. Y no solo tienen ese tipo de prácticas, sino peores. Poner esos títulos en el orden del día no se pusieron cuando tú y yo éramos senadores. No se ponían títulos de mentira. Y no te equipares, por favor, en tu mesa a la mesa actual. Porque es indigno de tu persona y de tu desempeño. Lo que estamos viendo ahora en el Senado de la República es un acto de una facción pandillera. Poner en títulos del orden del día mentiras es un falto a la razón, a la verdad y a la ética. Y no puedes defender eso. Cuando tú estuviste en la mesa, nunca hubo un título que ofendía a nadie. Lo que están haciendo es una historia de mentiras para agraviar a los que no piensan como ustedes. Regresamos. Estamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora, de Morena. Sí, pues lo importante del día de hoy es el primer informe histórico de una mujer presidenta de nuestro país que va a rendir el primer informe de gobierno en lo que nosotros consideramos son muy buenos resultados. El primero de ellos es la noticia que se dio recientemente de que 13.4 millones de personas han salido de la pobreza. Más de 800,000 millones de pesos el día de hoy llegan de manera directa a las personas que más lo necesitan, de parte del gobierno, de parte de todo el pueblo mexicano que decidió. ¿Programas sociales? Sí, programas sociales, digamos, los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres principalmente solteras, también a los jóvenes estudiantes, y creo que eso es muy bueno. 8 de cada 10 hogares en México reciben un recurso que antes se pulverizaba más bien en la corrupción, hoy les llega de manera directa, y creo que eso es muy bueno. Resultados económicos, a pesar de todo el contexto que generó Donald Trump tan complicado, bien en materia de seguridad, no solo la seguridad pública, sino seguridad interior, seguridad nacional, incluso seguridad regional. Me parece que hay muy buenos resultados que se estarán presentando este día. A ver, Rubén, ¿qué esperas del informe? ¿Qué sí, qué no? O sea, es decir, sí pobreza, pues sí programas sociales. ¿Dónde está la falla si la hay? Porque tampoco es de fuerza. A ver, hay muchas dudas sobre todo. Primero, la metodología del INEGI cambió y hay muchos elementos para creer y para además afirmar que no es exactamente lo que se dijo. En el caso de la inversión extranjera, el Banco de México pone otra cifra. No hay crecimiento económico y eso es muy claro. Y si no hay crecimiento económico, ¿en dónde se sostiene todo lo demás? Pues básicamente en el débito, en pedir prestado. El año que entra tendremos otros 2 billones de pesos más de deuda que se va a estar sosteniendo. Es algo así como una familia que vive bien porque trae tarjeta de crédito, pero el papá no tiene trabajo. Entonces, un día esto va a quebrar. Yo creo que ya empezó. No hemos visto la publicación de la reforma del artículo 123, es decir, la declaratoria de constitucionalidad y la publicación. El señor Noroña fue omiso, y con esto no se le ha podido mejorar el sueldo a muchos profesionistas, entre ellos a los policías, que se les duplicaría el sueldo. Trae un problema de opacidad. No hay Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Entonces, lo que ellos dicen, pues no sabemos. Segundo, no hay Comisión de Seguimiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Tercero, son opacos en los crímenes. Todavía no registran los 12 de Nuevo León. Y así hay cientos y miles, tal vez, que nos están registrando. No hay diálogo con la oposición. ¿Por qué quiere diálogo la oposición? No, nada más nosotros representamos al 46% de los electores. Ahí están los resultados. Y hoy se desmantela el Poder Judicial y siguen otras libertades
hacia el frente que se van a desmantelar. Emilio. Como consecuencia de un fraude a la Constitución, un golpe de Estado al Poder Judicial, hoy es un día triste en la historia de la República, se consuma el golpe al Poder Judicial, y en ese marco habrá que decir que hay una consecuencia de apoderarse ilegal y inconstitucionalmente una mayoría en la Cámara de Diputados y generar una serie de reformas que están en la ruptura de la vida democrática del país. Estamos caminándonos sistemáticamente hacia un país cada vez más autoritario, más impositivo, que amenaza libertades y derechos. Ese es el marco de este informe. Bueno, concluye, perdón. Veo con riesgo que es el año del mayor número de personas desaparecidas en la historia. Si sigue la tendencia como va, Sheinbaum va a tener más desaparecidos que López Obrador. El fenómeno de las encuestas de la presidencia, siempre son así los presidentes, cero crecimiento económico, esos son los números que reporta. Este es el año del Rancho Izaguirre, este es el año de las pérdidas. Fíjate, por ejemplo, nada más que me da estos tres datos. Cuando uno empieza a ver, la Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas de 16,000 millones de pesos, Mexicana de Aviación reporta pérdidas de más de 120 millones de pesos, y Pemex perdió 43,000 millones de pesos. Seguimos en una administración irresponsable y seguimos en una lógica de polarización del país. Sheinbaum decide hacer su ceremonia como gavilla y no como jefa de Estado. Qué pena. ¿Cómo la tendría que hacer? Tendría que ser un acto republicano y se conviene y se invita a todos los representantes, incluida la oposición, y se pacta la civilidad y se respeta la investidura. Bueno, hace mucho que ningún presidente rinde su informe frente al Congreso. Mira, por principio nos dijeron que iban a ser distintos y ese es el punto desde el que hay que compararlos. Pero cuando el argumento es que se portan peor que lo anterior, pues entonces no hay autoridad moral ni ética para decir las esos cosas. Podrían ser los pequeños grandes cambios de la presidenta Sheinbaum, porque nadie se va a atrever. No, hombre, se pacta, no vas a ofender. Bueno, es la jefa de Estado. Es que tienes una semana antes el antecedente de Alejandro Moreno. O sea, ese lo hizo Noroña. Si no han dado la palabra a la oposición y se han mostrado democráticos, no hubiera pasado nada. El día de hoy es también muy importante desde mi punto de vista porque contrasta, Azucena, dos posiciones de políticas en el país. La que representa el gobierno de la Cuarta Transformación, que incluye no solo a Morena, sino a los partidos aliados que están haciendo un trabajo que, como digo, da resultados, y la oposición que sacó una encuesta el Universal el jueves, en donde dice cuáles son las personas que se sienten identificadas con el PRI y el PAN. 5% cada partido. 5% el PRI, 5% el PAN, según Buendía y Márquez, que publicó el Universal la semana pasada. ¿Qué te quiere decir eso? Que la oposición en estos 7 años, mientras la Cuarta Transformación logró con sus políticas sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza, la oposición no tiene resultados. A ver, le preguntamos a la ciudadanía, ¿qué resultados les ha dado en estos 7 años la oposición? Que nombren 10 cosas que las familias hayan visto materializadas en sus mesas, en sus hogares, que sean producto de iniciativas o trabajo de la oposición. Y va a ser muy difícil encontrarlo. Te voy a dar una. Los programas sociales están en la Constitución con el voto del PRI. Pero los propuso Morena. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si tú no nos dejas hablar, te vamos a arrollar, carnal. Pues así le hace. Tranquilo, Noroña, tranquilo, Noroña. Los programas sociales, dices. Llegaron a la Constitución con el voto. Ahora ya son producto del PRI. Pero fue una idea de Andrés Manuel. Claro. ¿Por qué no lo hicieron antes? A ver, perdóneme, los programas sociales empezaron desde hace años. Los programas sociales la gente no le pueden engañar. hace muchísimos años. Pero no como están hoy, que es la entrega directa al beneficiario. Claro. Pero ya se recibía la gente dinero desde antes. Pero no recibían dinero. Sí. No, Que nombren 10. Ahí está el reto. Ahí está el reto. 10. Los programas sociales llegaron con el voto del PRI a la Constitución y el señor López Obrador siempre se utilizó de manera electoral. Atacó a Xochitl, a Carolina Vigiano, a muchas personas. Y ahí están las soluciones del Tribunal Electoral. Pero yo le quiero decir a la gente, ¿dónde está el sistema de salud? Hoy el sistema de salud depende. Discúlpame, la gente tiene que pagar su sistema de salud. Redujo el déficit del gobierno, sí, pero recortó en salud y educación. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque los muertos no votan. Por eso lo hacen, porque prefieren que los niños que tienen cáncer no reciban medicamento o la persona enferma. Pero déjame te cuento. No, aquí el que tiene que dar resultados es López Obrador, porque él era el jefe del Estado mexicano y el gobierno. No nos digas a nosotros. 24 millones de personas perdieron la salud. 24 millones de personas. Mira, te hago un reto. Que los secretarios y las secretarias vayan a la Cámara de las y los diputados a debatir eso. Porque el año pasado no fue ni uno. Para empezar, ni uno, permíteme. Porque hicieron compromisos para las reformas y no fueron. Que vayan y nos expliquen los secretarios, por ejemplo, por qué quitaron el número de personas asesinadas. O que nos digan, no van. El año pasado no fue ni uno. Están pidiendo que vaya Omar García Harfuch hace tiempo, ¿no? No ha ido. Discúlpame, él hizo el compromiso. Él hizo el compromiso de regresar y no regresó. Hizo el compromiso de la... Pero no va al pleno. Pero no va al debate. Porque tiene miedo. Y ese es el problema. Mira, para tus números, carnalito. 24 millones de personas perdieron salud y seguridad social. Cuando hablan de pobreza, tiene una falacia. Porque no se hacen cargo de las dos dimensiones. Y lo que pasó es que subieron los ingresos. Sí, pero esencialmente por mérito de los empresarios y los trabajadores. Me quedan 2 minutitos. ¿Y por qué tiene tanta popularidad la presidenta? Porque eso pasa con todos los gobiernos. Tiene los niveles de popularidad que tenía de Fox para acá. Y eso pasa en todos los casos. Pero si está haciendo las cosas tan mal, porque 80%. Porque lo que sí pasa es que el 46% votó por la oposición. O sea, los números de Israel son una cosa. Ahora, tener
¿Popularidad? no significa que las cosas estén bien. Correcto. Y el primer caso es que el servicio médico de este país lo hace la gente con su dinero, que es una medida muy neoliberal. Lo que hizo López Obrador fue dejar morir a 400,000 personas cuya vida pudo haber sido salvada. Lo que hizo López Obrador es te transfiere dinero, pero te quita la seguridad social y velo. ¿Y la velo. salud? Tú eres un hombre decente, no te me anoroñes. Pero por eso les digo, a ver, ¿cuál es mi propuesta a la oposición? Trabajen en dar resultados. Han perdido 7 años, y no solo lo digo yo, dentro de la propia oposición hay voces críticas que dicen, oigan, hagamos algo, pero están desfigurados en una narrativa muy superficial, que no da resultados, y por eso dice esa misma encuesta que el 70% tiene una mala imagen del PRI y el 60 y tantos una mala imagen del PAN. Eso es importante. Y contrario, Morena, el 60% tiene una buena impresión. No lo digo yo no estoy inventando esos números, pero lo que yo voy, esas son lo que dice Buen Día y Márquez. Esos datos, 60% lo ve bien. Iba a ganar por 40 puntos nada más concluyo. La oposición ha dado resultados, y el día de hoy el informe de la presidenta precisamente contrasta eso. Los resultados contra una narrativa superficial que no mejora la calidad de vida de los mexicanos. Eso es lo que el informe de hoy la próxima semana ya lo estaremos conversando. Gracias a los tres. Gracias. Buen día, regresamos. Bueno, pues ahí está, tremendo debate se armó. Y como cada pues de plano, cuando no puede y siente pasos en la azotea al mismísimo de Álvarez y Casa, pues empieza a gritar literalmente, porque sabe que perdieron y que nunca van a poder recuperarse por más que intenten. Pero pues bueno, y bueno, por otro lado, miren nada más, veamos a Loretito. Prácticamente este video debería de ir para Álvarez y Casa. Mira lo que dice Loretito. Aguascalientes, donde gobierna la panista Teresa Jiménez, nombró como su presidenta a María José Ocampo, hija de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota y ex colaboradora de la propia gobernadora Teresa Jiménez. Esto generó polémica porque el tribunal no tiene la facultad de nombrar a su propio presidente o presidenta. Se supone que eso lo decide la gente con su voto en la elección judicial. De acuerdo con la ley, quien sea presidente del tribunal es quien obtenga más votos. El magistrado más votado fue Felipe Ávila Orozco, en caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, Mariana de León. La magistrada María José Ocampo quedó en 6º lugar, y aún así la nombraron presidenta del Poder Judicial de Aguascalientes. Además, la sesión del tribunal en la que se hizo el nombramiento fue privada, de manera que no se sabe por qué ella fue designada para el cargo. ¿Con qué argumentos? Sí, ella es maestra en Derecho, fue regidora en Huixquilucan, Estado de México. De 2022 para acá, trabajaba en el gobierno.